Hermanos, buenos días. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Antes de empezar, hermanos, quiero indicarles que esta predicación que vamos a tener es una predicación de nuestro hermano John, que tenemos el privilegio de Juan y yo exponer en esta serie de 1 Corintios 13. Entonces, para aquellos, por favor, hermanos, vayamos a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13 es sin duda uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Si has ido a una boda cristiana o a una renovación de votos, probablemente has escuchado por lo menos algunos versículos de este capítulo. Pero aun siendo un capítulo muy conocido y famoso, es mi deseo que aprendamos algo de este capítulo como iglesia, que aprendamos o sigamos aprendiendo cómo amarnos unos a otros como cristianos, especialmente en la iglesia local. Porque podemos tener muchos dones, hermanos, mucho conocimiento y hasta hacer cosas muy buenas, pero si no tenemos amor, nada somos. Ahora, con esto, ¿estoy diciendo que nuestra iglesia no tiene amor? Claro que no. Somos cristianos, Dios nos ha amado primero y por eso amamos a Dios. Le amamos y por eso queremos obedecer sus mandamientos. Le adoramos como iglesia los domingos. ¿Por qué? Porque le amamos. Tenemos una buena comunión aquí entre nosotros porque nos amamos como Dios nos ha amado. Somos generosos en esta iglesia y con otras oramos juntos, disfrutamos pasar tiempo juntos en la iglesia. Todo eso es verdad, es la verdad, pero al mismo tiempo no lo hacemos perfectamente. A veces no queremos sacrificar nuestro tiempo para ayudar a un hermano o algo aquí en la iglesia. Por eso, hasta que estemos en la gloria, vamos a tener que seguir aprendiendo más y más cómo amarnos como cristianos, como hijos de Dios. Necesitamos aprender de lo que Dios dice aquí en su palabra, porque aunque este capítulo puede ser uno de los más conocidos de la Biblia, la palabra amor es tal vez de las palabras menos entendidas en el mundo de hoy. Porque todos hablan de amor, pero todos quieren decir algo diferente cuando usan esta palabra. Podemos pensar en el extremo de hoy en día, de personas diciendo que amor es amor. No importa a quién amas, mujeres a mujeres, hombres a hombres, para casarse y vivir juntos. El mundo piensa que el amor en cualquier forma es aceptable si es algo que tú sientes, está bien. Pero, ¿qué es el amor bíblicamente? Sabemos que en griego, hermanos, había varias palabras para amor. Una que se refería a la atracción sexual, otra palabra que se refería más al amor entre amigos
y otra palabra que se usa en la Biblia para describir el amor de Dios y el amor que los cristianos deberían tener. Nada más quiero decir que no siempre hay una distinción tan clara entre los usos de estas palabras, ni en el griego, ni en la Biblia misma, pero esto es para su propio estudio, para que lo sepa. Pero aquí en nuestro texto, en este texto que leímos de 1 Corintios 13, en este capítulo, vamos a estar estudiando lo que la Biblia se refiere al amor verdadero, un amor ejemplificado por Dios a la perfección. Es un amor que es sacrificial, no es egoísta, no es simplemente una emoción, no es simplemente como te sientes. El amor verdadero, escuche bien hermano, es una decisión. Tenemos que empezar con esto. El amor verdadero es una decisión. Porque si lees la palabra amor, en este capítulo, mientras lo estudiamos y piensas en las maripositas que sientes tú cuando ves a tal persona o una emoción, vas a estar muy confundido, porque no es lo que quiere decir en este texto que vamos a leer. El enamorarse de alguien no es lo mismo como amar a alguien. Escuchen, el enamorarse de alguien no es lo mismo como amar a alguien. Tenemos que entender esto. Enamorarse no es lo mismo como amar. Tenemos que quitar de nuestras mentes lo que hemos visto en las películas, en las telenovelas, lo que hemos leído en los libros, lo que hemos visto en redes sociales. Todos quieren enamorarse, pero muy pocos quieren amar. No es como te sientes, tú decides amar a la persona, si la merece o no. Ese es el amor verdadero, hermanos. Y sabemos esto, por ejemplo, por el ejemplo perfecto y concreto que vemos en lo que Cristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros. No es que Cristo se enamoró de su pueblo cuando estábamos todavía muertos en delitos y pecados y rebeldes en contra de Él. Cristo no se sentía de cierta manera enamorado, no era una emoción. Él decidió amarnos. Él decidió entrar en un pacto con su Padre para venir al mundo y sufrir y morir por nosotros. No porque merecíamos su amor, sino precisamente a pesar de cómo éramos y cómo actuábamos. Por eso hablamos de este tipo de amor como una acción, una decisión. Es como Dios nos amó, es como Cristo nos amó. El verdadero amor es una decisión, no es una emoción, como dijimos. La parte emocional puede estar bien o no. No es tanto el punto a eso lo que nos queremos referir. Puedes sentir algo, pero eso no es la base del verdadero amor. No es enamorarse, aunque igual no hay nada inherente malo en eso, no hay nada de malo en eso. Tú decides amar a la persona a pesar de cómo son, porque así Dios nos ama, querido hermano. Pero también la otra cosa que debemos entender de este capítulo en su contexto, normalmente la gente piensa que este capítulo solo, el 1 Corintios 13, el famoso capítulo en cuanto al amor, como si no estuviera entre los capítulos 12 y el capítulo 14 de 1 Corintios. Normalmente no pensamos tanto en el contexto de este capítulo 13. El contexto de estos capítulos, hermanos, es la adoración en la iglesia. Ese es su contexto. Y especialmente en los capítulos 12 y 14, Pablo se enfoca en los dones del Espíritu. No solamente en los dones especiales, pero se incluyen y son es un gran énfasis que Pablo hace. Entonces, este no es un capítulo de amor puesto aquí sin razón. Se encuentra en el contexto de los dones. Como Dios ha capacitado a su iglesia, lo ha hecho por medio de su Espíritu Santo para vivir por Él.
Ahora, entendemos que los dones de Dios no son malos, son muy buenos. Pero aún terminando el capítulo 12, Pablo dice en el versículo 31, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Por un lado, los corintios deberían procurar los dones. No era malo para ellos tenerlos y orar por ellos, no era malo. Pero Pablo también quería combatir con ellos un camino aún más excelente. ¿Qué significa eso, hermano? Porque introduce lo que Pablo quiere decir empezando el capítulo 13. ¿Qué significa? Que después de introducir el tema de los dones, Pablo dice que quiere enseñar un camino aún más excelente. Pues no es tan fácil como decir que el amor es mejor que los dones. Esto es lo que algunos piensan. Es como algunos ven esta transición. El amor es mejor que los dones. Pero no es cierto. Y no puede ser cierto, porque el amor de Dios da y hace crecer en su pueblo, y los dones que Él también da no están peleados. Pablo, hermanos, anima a los corintios a procurar los dones. Los dones del Espíritu no están en contra del amor verdadero, es imposible. El punto no es que los dones son inferior al amor, el punto es que los dones no son suficientes, ni los dones especiales, ni otras cosas como el conocimiento, sacrificio y fe. Lo externo no es suficiente. Uno puede tener todo, hablando de manera religiosa, puede actuar de cierta manera que parece piadosa, pero si no tiene amor, no tiene nada. Todo lo demás es vano, no malo, vano. Pero cuando los dones que tenemos no son acompañados por el amor verdadero, escuche bien, no sirven de nada. Entonces, que entendamos esto, hermanos, es muy fuerte, pero es cierto y nos aplica. Así tenemos que pensar como iglesia, en la práctica, en la aplicación a nuestra iglesia local. Es mi deseo que por medio de esta breve serie que aprendamos cómo tratar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, padres, hermanos, compañeros de trabajo y de la escuela, etc. Pero ante todo, quiero que aprendamos cómo ser una iglesia de más amor, cómo seguir creciendo en amor como iglesia. No queremos simplemente tener dones, simplemente tener lo externo bien, porque es demasiado fácil tener todo bien externamente. Llamo a lo externo a esto, hermanos, a la doctrina, al gobierno, distintivos, pero no tener amor, nada de eso sirve. Esto es peligroso y no queremos ser así. El capítulo, hermanos, empieza con ese énfasis, igual termina con un énfasis similar. Y en medio nos da las descripciones clásicas del amor. Pero hoy, mientras empezamos esta serie y mientras estudiamos los primeros 3 capítulos, los 3 versículos de 1 Corintios 13, vamos a aprender que una vida externamente religiosa sin el amor no vale nada. Por tanto, esta es mi propuesta en esta predicación. Una vida externamente religiosa sin el amor no vale nada. Y he titulado esta predicación "No eres nada sin el amor". En primer lugar, veremos, ni los dones especiales sirven sin amor, ni la generosidad y el sacrificio sirven sin amor. Para ver entonces unas aplicaciones, conclusión, y en este caso vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, mi buen Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu día santo, Señor, que nos permites el día de hoy congregarnos y también, Señor,
considerar, Señor, tu palabra. Gracias, amado Padre, porque una vez más nos permites este tiempo para así fortalecernos, guiarnos, Señor, y exhortarnos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Guíanos, amado Padre, en el tiempo de la exposición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en el primer punto, vamos a ver, ni los dones especiales sirven sin amor. Recordemos el contexto primero, hermanos. En el capítulo 12 vemos que Pablo introdujo el tema de los dones y también los especiales. Llamo a los dones especiales ¿a qué? Lenguas y profecías. Por ejemplo, vaya conmigo rápidamente, hermanos, a los versos 30-31 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, versículo 30 al 31. Mire lo que dice. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. E inmediatamente terminando este capítulo, regresa al mismo tema en el capítulo 14 y en mucho más detalle. Mire conmigo, por favor, en el capítulo 14, versículo 14. 1 Corintios 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, no nos sorprende cuando este capítulo empieza hablando de las lenguas, uno de los dones especial que Dios dio a su iglesia al principio para hacer una señal de lo que Él estaba haciendo. Los corintios estaban obsesionados con hablar lenguas, en cierto sentido como muchos hoy en día, pero por otro lado, completamente diferente, porque esto sí era un don que existía en ese tiempo. Recuerden, el don de poder hablar en idiomas reales sin haberlos aprendido antes. Es como poder hablar en inglés perfectamente sin tener que estudiarlo siendo nosotros, latinos. Dios dio este don a la iglesia primitiva y vemos que fue usado para proclamar el evangelio en el libro de los Hechos. Hechos 2 es muy claro que eran idiomas reales, porque nos da una lista de personas de diferentes países y todos escuchaban a los apóstoles predicar el evangelio en su propia lengua materna. Aquí, en la iglesia de Corintios, los cristianos estaban muy orgullosos de su don, hasta que algunos los estaban usando incorrectamente sin nadie para interpretar. Por ejemplo, y Pablo tenía que confrontarles y explicar cómo el don debía de ser usado. Nunca niega que las lenguas en Corintios eran un don de Dios y nunca dijo que no deberían tenerlo ni ejercerlo en ese tiempo. Pero fíjense, hermanos, en lo que dice en el versículo 1 del capítulo 13. Por favor, vaya a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermanos, Pablo está diciendo que si él pudiera hablar en lenguas, y sí pudo, hermanos, por cierto, porque tenía el don, como en algunos de las personas en Corintio, de hablar en lenguas humanas, idiomas que no habían aprendido, pero que sí podía hablar, y aun si pudiera hablar angélicas, pero no tuviera amor, era nada más como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir, hermanos, con lenguas angélicas? Es una pregunta importante. ¿Qué quiere decir con lenguas angélicas? La Biblia, hermanos, no nos dice que los ángeles tienen un lenguaje. La Biblia no nos dice que los ángeles tienen un lenguaje diferente entre ellos. Pablo no está diciendo que tal lengua existe. Lo que está haciendo Pablo es una
exageración. Escuche bien, lo que Pablo está haciendo aquí es una exageración. Tal vez los corintios pensaban que existía un don así, una lengua angélica. Pero Pablo quiere expresar que aun si tuviera el don más increíble posible en cuanto a los dones, no solamente hablar en lenguas humanas, sino angélicas, aun esto, si existiera, pero sin el amor, hubiera sido nada más ruido. Esto hubiera impactado a los corintios mucho, pero muchísimo. Tenía mucho orgullo por su don de lenguas. El hecho de poder hablar así hasta resultó ser un problema en su iglesia. Entonces, para Pablo, decir que el hablar lenguas como ellos hacían y aún poder hacer algo mejor, como hablar en el lenguaje de los cielos, pues no sirve para nada sin el amor, hermanos. Pablo usa una ilustración impactante que todos podían y pueden entender. Metal que resuena puede referirse a estos como platos de metal que cuelgan y son colgados con un mazo. Lo han visto seguro, hermanos, ¿verdad? En una película o algo así, tal vez como se hace en un templo budista. Lo golpean y solamente hacen un ruido fuerte. O podemos pensar en algo más que tenemos en nuestras propias vidas. Hermanos, una pregunta. ¿Alguna vez tu hijo pequeño, y seguramente, ha tomado los utensilios de la cocina como ollas de metal y ha empezado a tocarlos? Ustedes saben, no hay nada de música ahí, para nada. No es un sonido agradable, es puro ruido, fuerte, que lastima los oídos. Pues así es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cuando tienen aún dones especiales del Espíritu, sin el amor. Címbalo que retiñe, entendemos, hermano. Si alguien ha escuchado este instrumento de percusión en la orquesta, hace un sonido muy fuerte. Y aunque puede acompañar bien la orquesta, no es un instrumento para un solista, para estar tocando solo y fuerte, una y otra vez. Nada más te daría un dolor de cabeza al escuchar solamente eso. Pablo está diciendo que el don de lenguas, ese don tan deseado y un don real del Espíritu, pues era nada más que puro ruido, un sonido hueco, pero sin el amor. En vez de enorgullecerse por su don y ejercerlo sin amor, los corintios deberían haberse dado cuenta de cuán vano y hueco era el don sin el amor. Porque este don, hermanos, estaba causando divisiones dentro de la iglesia. No estaban usándolos para edificar el cuerpo de Cristo, no lo usaban en amor. Era puro orgullo. Pero después, hermanos, en el versículo 2, Pablo habla de otros dones especiales como la profecía, el entendimiento sobrenatural y la fe sobrenatural. Parece que si se refiere a todo esto en el versículo 2 como dones especiales del Espíritu Santo también, así como las lenguas del versículo 1, como leímos. Pero veremos que si hay la aplicación para el entendimiento normal de todo cristiano, así como la fe que tenemos, hermano, esa fe que usted tiene y yo tenemos, y que yo tengo, y que crece en nosotros. Pero Pablo sigue hablando de dones buenos, importantes, dones del Espíritu. Otra vez aclaro, hermanos, no está negando que eran dones de Dios. No está negando que la iglesia los necesitaba, pero está argumentando que en sí mismo los dones, solos, sin el amor, no sirven. Ahora, hablemos un poco más de la profecía. La profecía es algo que explica en más detalle en el capítulo 14, y de hecho, Pablo lo pone como un mejor don que las lenguas. Porque la profecía dice
es para enseñar, para que la gente pueda entender ¿qué cosa? La palabra de Dios, para que pueda ser salva y santificada. Por eso lo relaciona con el entendimiento. Es la profecía que da entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos comprender todos los misterios y toda la ciencia, tener todo el entendimiento pleno de todo. Aún así, si una persona recibiera un don así, eso de entender todo, así tan increíble de parte de Dios, no serviría nada sin el amor. ¡Wow! Ni la fe que es un don de Dios en la salvación, pero también la fe aquí es como un don sobrenatural para creer que hasta pudiera trasladar los montes. Nos hace pensar en lo que Cristo dijo en Marcos capítulo 11, versículo 22-23, que dice, respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este tipo de fe no es de cualquiera, como vemos aquí, es un don de Dios. Ahora, no se confundan, hermanos. Todo cristiano tiene fe, eso es indudable. Todo cristiano tiene fe. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, recibido en la salvación. ¿Para qué? Para poder creer en Cristo Jesús. También en la vida cristiana todos tienen fe, pero algunos tienen más fe que otros. Es algo que puede crecer en nosotros y es algo que el Espíritu Santo puede dar a una persona. Pero aún este tipo de fe, un don del Espíritu Santo, una fe sobrenatural que hasta puede mover montañas, hermanos, ni una fe así sirve si no es acompañada por el amor. Entonces, que entendamos todas estas cosas eran buenas en el tiempo de Pablo, dones de Dios, dones que podían ser usados en la iglesia de Cristo, pero ningún don, ni la profecía, ni el entendimiento de misterios, ni de fe sobrenatural servía sin el amor. Pablo dijo, si tuviera todas estas cosas, o sea, todos estos dones tan maravillosos, pero no tengo amor, nada soy, nada soy. Una persona con revelación directa de Dios para poder entender misterios pareciera una persona muy bendecida, muy espiritual, muy importante, pero no es nada sin el amor. Una persona con una fe tremenda, hasta que cree que Dios puede hacer milagros cuando le pide, muy visiblemente espiritual, muy visiblemente en comunión con Dios, no es nada sin el amor. Así de fuerte empieza Pablo en este capítulo 13 de 1 Corintios. Pero Pablo no está inventando nada aquí, querido hermano, porque Cristo mismo había dicho, y acompáñenme por favor a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué estos dones no sirven sin el amor, hermanos? ¿Por qué estos dones no sirven sin el amor? Porque una persona con los dones, pero sin amor, no va a usar sus dones para el bien de los otros, sino solamente para su propio orgullo. Y así
hermanos, no sirven. Dios nos ha dado dones de cualquier tipo. No nos ha dado dones para que pensemos que somos mejores que otros o para que avancemos en nuestra propia carrera en la iglesia. No nos ha dado dones, escuche bien, hermanos, para servir. Esto me lleva a hacerte un par de preguntas rápidas. ¿Cuáles dones tienes? ¿Cuáles dones tienes tú? ¿Los usas en la iglesia? ¿Los usas para otros, para ayudarlos, para edificarlos? ¿O solamente los guardas para ti? Tus dones no sirven si no los usas para servir a Dios y a otros. Escuche bien, hermano. Tus dones no sirven si no los usas para servir a Dios y a otros. No sirven si no lo usas en el servicio de Dios, a Dios. Y el lugar del servicio a Dios es mucho del tiempo en la iglesia. Quiero que pensemos muy específicamente en la aplicación aquí para nosotros, hermanos, que está aquí. Claro, Pablo está hablando aquí por mayor parte de dones que ya no existen en la iglesia de hoy en día. Por supuesto, lenguas, profecías. Y puede ser demasiado fácil para nosotros no ver ni entender la aplicación para nuestras vidas. Pero cualquier don del Espíritu puede ser una tentación. Tener el don y usar el don, pero sin amor. Es una tentación tener dones que Dios te da, que es algo bueno, por supuesto. Es algo bueno que Dios te da, te dé dones. Pero actuar, hermanos, sin amor, que resulta solamente vanidad. Si hacemos esto, nada somos. Solamente hacemos ruido. Solamente hacemos ruido. Y tal vez hay iglesias, a veces, en donde hay muchísimo ruido, y no me refiero a la adoración contemporánea de la iglesia carismática, aunque sí es un problema, especialmente por su malentendimiento en cuanto a las lenguas, no me refiero a eso, sino que me refiero a las iglesias verdaderas, con personas con los dones para servir a Dios, que lo están haciendo, pero sin amor. Es puro ruido, es hueco, no sirve de nada, nada somos. Yo sé que no nos gusta pensar así, pero es cierto, hermanos. Tal vez no es el don de lenguas o profecía, pero puede ser el don de predicar, de enseñar o comunicar la palabra de Dios. Tú puedes comunicar muy bien la verdad de Dios al pueblo de Dios desde el púlpito o en una clase o en una reunión más informal. Pero si lo haces sin amor, nada eres, nada soy, nada más. Hacemos ruido. Tú hablas bien, te gusta hablar con otros, en cualquier contexto que vivas. Pero si lo haces sin amor, de nada sirve. De nada sirve. Pero si lo haces sin amor, de nada sirve, hermano. Solo pareces a otros como un címbalo repicando en su cara. Tal vez en tu conocimiento es un don de Dios, sin duda, en todas estas cosas que nombré. Y también algo en que te has esforzado mucho. Y eso es muy bueno. Es muy bueno. Pero si sabes mucho, hasta que puedes explicar detalles de escatología y eclesiología y lo que es el supralapsarianismo o infralapsarianismo y mucho más, pero no tienes amor, nada eres. Tal vez lo haces para mostrar a otros que sabes mucho. Tal vez. O no piensas así, pero es que tú hablas y siempre estás intentando convencer a personas de estos detalles y cosas, pero sin amor nada más haces ruido.
Tal vez es tu fe, tú sabes lo que crees, tú dices que tu fe no es sacudida como la de otros. De hecho, no entiendes por qué otros luchan tanto, porque no es tan fácil para otros como es para ti creer en Dios y creer que Él puede hacer todo y no tienes por qué preocuparte. Tienes demasiada fe, mucha fe, pero tal vez tienes mucho orgullo de tu fe, de tu certidumbre en las cosas espirituales. Hasta tu fe, que es un don de Dios, hermanos, que es algo bueno, algo muy importante, llega a ser vana, hueca, cuando no tienes amor. Cuando no tienes amor. Entonces, cada uno de nosotros debería pensar en nuestras vidas. Hermanos, pregunta, ¿los dones que Dios nos ha dado son acompañados por el amor? Seguro que diríamos que no somos egoístas de lo que sabemos y como hablamos con otros, pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que veamos las cosas como Él la ve y asegurarnos de que el amor en nuestras vidas se pueda ver, se ve, que se ve aún más que nuestros dones. Yo me pregunto y te invito a hacerte la misma pregunta para ti, querido hermano que estás aquí. ¿Soy más conocido como una persona con conocimiento o una persona con amor? Una pregunta muy buena. ¿Soy más conocido como una persona con conocimiento o una persona con amor? ¿Eres más conocido como una persona amorosa en la iglesia o una persona que habla mucho y quiere enseñarnos a todos? Mientras Dios te ha dado dones y tienes que usarlos y tienes madurez y Dios te ha equipado para ayudar a otros, si no tienes amor, tus dones no sirven, querido hermano. Tus dones son puros ruidos en los oídos de otros y de hecho pueden causar problemas y conflictos. Pero tenemos que pensar no solamente como individuos, tenemos que pensar como iglesia. Tenemos que ser confrontados como iglesia local, como iglesia cristiana, como iglesia reformada, iglesia bautista. Nosotros nos jactamos de estas descripciones, hermanos. Nosotros nos jactamos de estas descripciones. Nos jactamos de ser reformados, de tener sana doctrina. Es claro que Dios nos ha bendecido, hermano. Es claro que su Espíritu Santo nos ha dado muchos dones. Lo que sabemos y hasta nuestra práctica, hermanos. Pero tenemos amor. Pero toda nuestra sana doctrina, todo nuestro gobierno bautista, nuestro gobierno congregacional no sirve si no es acompañado por el amor. Si quisiéramos parafrasear estos versículos en términos que nos ayudarían a entender como iglesia local, tal vez sería algo así. Aunque seamos una iglesia reformada, creamos en las 5 solas y en los 5 puntos del calvinismo y seamos bautistas, si no tenemos amor ante otros, somos nada. Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aunque creamos en santificar el día del Señor y asistamos a la iglesia a tiempo, desde la escuela dominical hasta el culto por la tarde, y tengamos culto de oración los miércoles y viernes, siempre estamos allí conectados, si no tenemos amor, nada somos. Y aunque hayamos estudiado en el seminario o con el pastor, y aunque enseñemos aquí o en otros lugares, aunque tengamos mucho conocimiento que queremos compartir con otros, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Así es de fuerte, hermanos. Y así espero podamos ver cómo este capítulo nos aplica a nosotros como iglesia. Me aplica a mí, nos aplica individualmente, pero también nos aplica como iglesia bautista. Solo a Dios la gloria. Que Dios nos salve de tener muchos dones, pero no tener amor. Y como empecé, hermanos, yo creo
que si tenemos amor, y no deberíamos rechazar los dones que Dios nos ha dado, pero que crezcamos en más amor, mientras damos gracias a Dios por los dones que nos ha dado a usted, le ha dado a usted y a mí como iglesia, hermanos. Entonces, ni los dones especiales sirven sin amor. Pero ahora Pablo en el versículo 3 nos dice que ni la generosidad y el sacrificio sirven sin amor. Y eso me lleva al segundo punto del sermón. Ni la generosidad y el sacrificio sirven sin amor. Aquí Pablo, hermanos, habla no tanto de los dones, sino de lo que una persona hace. Está relacionado, por supuesto, a los dones del Espíritu, porque sus dones resultan ser en acciones. Pero aquí vemos ejemplos más personales, más prácticos y tal vez más sorprendentes. Observe, hermano, por favor, conmigo, el versículo 3 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, versículo 3. Mire lo que dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, Pablo habla de repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Otra vez se refiere a algo que resulta ser impactante, algo que requiere del poder del Espíritu Santo. Porque no es un día de dar de comer a los pobres o vender algunas cositas para ayudar a los que están en necesidad. Aquí se refiere a repartir todos sus bienes, vender todo lo que tiene para ayudar a otros. Tal vez esto está relacionado con la fe que vimos en el versículo 2, porque si requería muchísima fe, una fe sobrenatural, vender todo lo que tienes para dar a los pobres, para ayudar a los hermanos en necesidad, resulta ser impactante. A veces nos cuesta trabajo ofrendar o dar cierto porcentaje de lo que ganamos, olvidar de dar todo. Pero aún eso, hermanos, aún la generosidad así tan grande, un sacrificio tremendo, no sirve de nada sin amor. Si no tengo amor, de nada me sirve, dice Pablo. Después dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. O sea, es un sacrificio radical, hasta el hecho de morir. No es muy claro aquí, hermanos, no es muy claro a lo que se refiere Pablo exactamente en esta parte. No era tan común en ese entonces el martirio por fuego como pensamos ahora. Pero básicamente, una manera para hablar de la cosa más sacrificial posible, tal vez uno sacrificaría todos sus bienes, pero su vida propia. Pero aún eso, hermanos, tal vez no se puede pensar en algo más generoso, más sacrificial, que entregar nuestros propios cuerpos, nuestras propias vidas. Pero aún si eso fuera así, si no tenemos amor, de nada sirve una vez más. Ahora la pregunta sería aquí, y podría ser, ¿cómo puede alguien ser tan generoso como para dar todo lo que tiene a los pobres, o ser tan sacrificial que está dispuesto a morir, entregar su cuerpo para ser quemado y no tener amor? Pues por un lado es el tema de los motivos, y por el otro lado el énfasis otra vez que la vida cristiana y la vida amorosa es mucho más que simplemente hacer cosas, hermano. Es cómo hacemos las cosas. Un ejemplo, hermanos. Tú traes comida cuando le pedimos aquí en la iglesia. Tú traes comida extra, tú das en la ofrenda y hasta en las ofrendas especiales que nunca hemos pedido.
pero puede ser que algún día lo hagamos. Entonces, eres generoso y sacrificial. ¡Qué bueno! Pero, ¿por qué lo haces? ¿Por amor? ¿O porque piensas que así Dios va a perdonar más tus pecados? ¿O porque piensas que así nadie puede decirte nada en cuanto a tu vida espiritual, porque eres generoso con tu dinero? ¿O porque así pues cumples con el ojo humano? Sin el amor, hermanos, una vez más, nada sirve tu generosidad y tu sacrificio. Por más, tal vez eres muy generoso y así amoroso con las iglesias hermanas, pero no en tu iglesia. Tal vez eres así con personas que no conoces, pero no para con personas que sí conoces, ya sea tu propia familia o tu iglesia local. Lo que sea el caso, hermano, que estás aquí, es importante examinarnos ante Dios en honestidad para saber por qué hacemos lo que hacemos. Porque aún ser muy generoso, sacrificial, pero sin amor, no sirve para nada. Así como tener los dones del Espíritu no sirven para nada sin el amor. Amén. Aplicación, hermanos. Qué pasaje tan difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por un lado no queremos malentender este pasaje. No queremos dejar de pedir a Dios que nos capacite para poder servirle, porque es precisamente eso lo que siempre le pedimos al Señor, que nos dé conocimiento, que nos dé de su verdad. No queremos menospreciar los dones del Espíritu. Si queremos entender, enseñar, tener fe, ser generosos y sacrificiales. Entonces, la aplicación de este mensaje no es dejar, escuche bien, hermano, no es dejar de hacer todas estas cosas porque nos sirven. El punto es continuar ejerciendo nuestros dones y aún más, pero siempre con amor. Es el camino más excelente. Si queremos andar en el Espíritu, lleno del Espíritu y de sus dones, que andemos en amor. No es solamente tener dones, conocimiento o sacrificio, generosidad, es amor. Y claro, sin duda, el amor se puede ver por medio del sacrificio, la generosidad y el ejercicio de los dones, pero tiene que ser, ¿qué cosa? Consciente, enfocándonos más en el amor, en cómo lo hacemos, en lo que hacemos. Y al final de cuentas, hermanos, aunque es un pasaje difícil, porque nos convence mucho, nos impacta mucho. Es algo que podemos obedecer como cristianos, precisamente porque hemos recibido este tipo de amor, el amor de Dios para con nosotros en Cristo. Su amor es perfecto, es generoso y sacrificial, porque es el amor que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Es un amor demostrado por acciones también, sin duda. El amor de Dios no son simplemente palabras, sino que también lo vemos, que Él lo ha hecho por nosotros. Por tanto, hermanos, que sigamos su ejemplo, porque los dones y los actos que hacemos sin amor no sirven. Amén. Conclusión: una vida externamente religiosa sin el amor no vale nada. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos.